Buenas tardes, España. Buenos días, Colombia. Buenos días, Latinoamérica. Les damos la bienvenida a esta International Masterclass organizada por el Instituto Raymond Gaya en colaboración con el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Y en esta ocasión pues, nos contamos con la especial participación del doctor José Raúl Jiménez Molina, presidente del Consejo Directivo Nacional del COLSIC, quien nos hablará de ética y el ejercicio profesional del psicólogo, un compromiso con responsabilidad social. Pero antes de presentarlo formalmente, pido un poquito de paciencia porque quiero saludar a la multitud de personas que hoy nos acompañan en directo para esta charla. Muchas gracias por vuestra presencia y también, cómo no, tanto a los que están en este auditorio virtual como los que nos ven a través de nuestra página de Facebook Live. Quiero recordarles, eso sí, también algunos temas de interés importantes. En primer lugar, para las personas que nos siguen desde el auditorio virtual, el chat estará habilitado para que puedan realizar comentarios e interactuar en lo que consideren oportuno. Pero lo más importante es que podrán formular las preguntas durante la transmisión a través del apartado preguntas y respuestas. Les animamos a votar por las más interesantes, las cuales van a ser contestadas al finalizar por nuestro ponente. También vamos a compartir un enlace para que soliciten su certificado de asistencia gratuito. Ya les digo que se durará más o menos unos 3 cuartos de hora la conferencia y que dejaremos unos 10 minutos para preguntas. También les animamos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestra página de Facebook, donde podrán ver de nuevo esta conferencia y aparte de poder consultar nuestra oferta formativa de másteres universitarios oficiales a través de nuestra página web, institutoraymongaia.com. Ahora sí, disculpad por esta introducción, presento al doctor José Raúl Jiménez Molina, el cual es un destacado psicólogo con una amplísima formación académica. Él es magíster en psicología, es doctor en psicología y está especializado en áreas como la psicología jurídica, criminológica, psicología social, política y comunitaria, y en métodos de investigación aplicados a las ciencias del comportamiento. Además, por su sólida formación, el doctor Jiménez Molina ha desempeñado roles importantes en el ámbito de la psicología. Actualmente es el presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Sabemos que su liderazgo va a contribuir al desarrollo y a la promoción de la profesión en Colombia. También es docente, es investigador en áreas clave como la psicología jurídica, criminológica y forense. Y es asesor en ética y deontología de la psicología, lo cual le avala para dictar la conferencia de hoy titulada Ética y el ejercicio profesional del psicólogo, un compromiso con responsabilidad social. Raúl, querido Raúl, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y el público es tuyo. Querido Fermín, muchas gracias por ese recibimiento, por esa presentación. Para todas las personas que están conectadas, muy buenos días en México, en Colombia, en Latinoamérica y muy buenas tardes en España. Primero que todo, quiero agradecerle al doctor Fermín Carrillo, al doctor Raymond Gaja, a la doctora Yura Venegas por la invitación. De verdad que es un placer para mí poder compartir con ustedes estos espacios y que es muy bueno ver el compromiso que ustedes tienen con la psicología en el mundo y cómo hacen posible pues estos encuentros. ¿Listo? Vamos a trabajar en estos 45 minuticos. Voy a presentarles alguna información de los últimos 15 años frente al trabajo que se ha venido realizando en Colombia y pues en algunos otros países. Entonces, ¿cómo se ha venido trabajando? Entonces les estaré presentando eso, haremos una pequeña contextualización de la ética en el ejercicio de la psicología y finalmente estaré con unas recomendaciones frente al ejercicio del psicólogo, pero basado como en dos principios, lo que tiene que ver con la responsabilidad social y lo que tiene que ver con el marco ético. Entonces, por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. No. No. No, no están viendo, ya les comparto de nuevo. A ver por qué no se está viendo la presentación. Ahí, No, tampoco. ¿Le está dando al botón verde compartir pantalla? sí, señor. Ya le di compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Perfecto. listo, Sí, listo. Muchas proyectamos. gracias.
Listo, perdón. Ahí están viendo una sola pantalla, ¿verdad? Sí, tienen que darle al botoncito de proyectar. Listo, pantalla. Perdón. Ya estamos mirando acá. Permítame un momentico para... Listo. Por favor, ¿me confirman? Perfecto. Y ahora recuerda los tres puntitos abajo. Sí, señor. Ahí está. Perfecto. Ocultar, listo. Ocultar. Listo. Ocultar, mister. Ocultar. Ahí está. Listo. 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 Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, como les decía, pues es un placer poder compartir con ustedes este espacio y pues la idea es que bienvenidas todas las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Es compartirles a ustedes lo que hemos venido trabajando en Colombia y específicamente en los tribunales de ontología y bioética en Colombia. En estos tribunales estuve aproximadamente unos 8 años, estuve como magistrado, como presidente de los mismos. Entonces la idea es poderles compartir a ustedes información de lo que nosotros hemos venido trabajando en estos últimos años. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es un eslogan del Colegio Colombiano de Psicólogos y que nos lleva a trabajar este tipo de temas y que lo que busca cada vez es mejorar el ejercicio de nuestros psicólogos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, el eslogan es por el desarrollo de la psicología y el ejercicio ético de la profesión. Las personas que hacemos parte del Colegio Colombiano de Psicólogos estamos convencidos de que debemos aportar demasiado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la psicología para que adquiera un buen estatus frente a otras profesiones y ante todo que nuestros psicólogos ejerzan la profesión de la mejor manera y que en lo posible no se vean vinculados en investigaciones por mala práctica profesional. En esta transparencia que ustedes ven, entonces, en Colombia, el ejercicio ético de la psicología está regulado por la Ley 1090 del 2006. Nosotros partimos de un principio y es que no todo lo ético es legal y no todo lo legal es ético, como ustedes pueden observar en la figura que está en la parte superior. Dependiendo de los tiempos, de los momentos y todo, hay situaciones que son consideradas que están dentro de lo normal, que culturalmente se han venido manejando así, pero que en el momento que nosotros comenzamos a mirar qué tan ético es, pues resulta que hay ciertos comportamientos que no son los más adecuados. Un ejemplo que nosotros vivimos, por lo menos en Colombia, hace 50, 60 años, era escuchar que nuestras abuelas decían, yo tuve mi primer hijo a los 12, a los 13 años. Y socialmente eso era aceptado, ¿cierto? Y cuando íbamos a mirar, el abuelito le llevaba una diferencia por ahí de 10 años de edad. Entonces resulta que, como les cuento, hace 50, 60 años, pues eso era legal, era socialmente aceptado, culturalmente no veían ningún inconveniente. Pero si nosotros venimos a esta época y una persona reporta que su primer hijo fue a los 12, 13 años y que el papá de su hijo o de su hija tiene una diferencia de edad de 10 años, entonces esto ya está tipificado en nuestro Código Penal y es lo que se conoce como acceso carnal con menor de 14 años. Entonces ya es un delito. Entonces comenzamos a ver que con el paso del tiempo y los años, pues es importante nosotros conocer información precisa para poder determinar qué es lo que puede estar bien, qué es lo que puede estar mal, porque pues ustedes saben que cuando hablamos de ética, pues la ética por diferentes autores ha sido definida como la ciencia que estudia la moral. Y cuando hablamos de moral es como qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero ¿quién impone lo que está bien y está mal? Pues una sociedad en un momento histórico específico, un grupo de personas. Me gusta partir con esta definición de psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces uno pregunta en diferentes contextos qué es psicología y la respuesta es la misma. Ciencia que estudia el comportamiento humano, pero nos quedamos ahí.
y peor aún cuando yo digo quién dice eso, entonces las personas no tienen claro quién está diciendo eso y ahí ya comenzamos a tener serios problemas éticos. Y es, no estamos citando, no estamos referenciando y entonces comenzamos a presentar problemas con derechos de autor. Siempre les digo, hay un libro que yo creo que tiene como 30 años que daba esa definición de psicología, ciencia que estudia el comportamiento humano. ¿Listo? Ese libro se llama Introducción a la Psicología de Morris. En Colombia trabajamos con esta definición y es clave para nosotros porque nos da línea para poder tener claro cuál es el rol del psicólogo, qué es lo que debe hacer y qué apartados debe tener en cuenta. Entonces, primero que todo dice, la psicología es una ciencia sustentada en la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hacemos es producto de la evidencia, que no podemos estar improvisando, que no somos unos charlatanes, que no hablamos desde el sentido común, que no somos unos consejeros, o sea, vamos mucho más allá y que todo nuestro actuar tiene que estar soportado en la evidencia. Es más, acá no sé si en España, en México utilizan el término ubícate y es como saber dónde estoy parado, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que a mí me regula como profesional. Entonces, una pregunta que nos hacemos los psicólogos es, bueno, ¿cuál sería mi enfoque teórico? ¿Cuál sería mi enfoque epistemológico? ¿Y cuál sería mi enfoque práctico? Entonces, el enfoque teórico hace referencia a las escuelas. El enfoque epistemológico hace referencia a los paradigmas y el enfoque práctico al área en la que se está desempeñando el psicólogo. Entonces, voy a darles un ejemplo de mi formación. Desde el enfoque teórico, a nosotros en las universidades nos han dicho, bueno, en la que yo he estudiado, ustedes se mueven desde el enfoque cognitivo-conductual. Ese sería el enfoque teórico. ¿Cuál es el enfoque epistemológico? Nos movemos desde lo empírico-analítico sin desconocer lo crítico-social y lo histórico-hermenéutico. Razón por la cual nosotros hacemos investigaciones de corte cuantitativo, cualitativo o mixto. Y si nos preguntan cuál es su enfoque práctico, es el área en la que nos venimos desempeñando. En el caso mío, pues el área de psicología jurídica, criminológica y forense. ¿Qué nos dicen? Cuando uno dice, ¿qué es lo que realmente se estudia en psicología? Entonces, en psicología, cuando estudiamos el comportamiento, nosotros pretendemos describir, explicar y predecir el comportamiento humano con fines de promoción y prevención. Y entonces acá ustedes van a escuchar que desde la psicología se estudian procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Lo que quiere decir que para poder entrar a interactuar con estas personas, pues es necesario que nosotros lo veamos desde un contexto biopsicosocial. Es importante. Nos dicen con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en diferentes dominios y contextos sociales, tales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y calidad de vida. Cuando nosotros incluimos en esta definición esas dos palabras que están al final, bienestar y esas otras palabras de calidad de vida, pues eso permite que nosotros como psicólogos tengamos un gran campo de acción. Y como lo decía al inicio de nuestra charla, sí, tenemos un gran campo de acción, pero no podemos desconocer que debemos hacerlo desde la responsabilidad social y desde la ética. La responsabilidad social, ¿por qué? ¿Con quién trabajamos nosotros? Con personas. A diferencia de otros profesionales, no sé, se me ocurre, un ingeniero mecánico puede dañar un motor y hay una forma de repararlo y es con dinero. Pero cuando nosotros le causamos daño a una persona, no solo le estamos causando daño a esa persona, le estamos causando daño a una familia, le estamos causando daño a una sociedad. Entonces tenemos que tener una proyección frente al impacto de las actividades que nosotros hacemos como psicólogos. Hay unos principios universales que nos rigen a nosotros y que debemos tener en cuenta para el buen ejercicio de la profesión. El primero es la responsabilidad.
Aquí yo quiero hacer una precisión y es cuando nosotros hablamos de responsabilidad o de los términos que ustedes pueden ver ahí, podemos hacer diferentes interpretaciones de los mismos. Pero hablar de responsabilidad es que yo como psicólogo soy responsable de todo lo que yo hago. Yo soy responsable desde el momento que digo, bueno, ¿qué estrategias voy a utilizar para hacer una evaluación o una valoración psicológica? Yo soy responsable de llegar a un muy buen diagnóstico. Y finalmente yo soy responsable de las estrategias que utilizo de intervención. Eso es clave. Entonces, como ustedes pueden ver, les estoy presentando un panorama de cómo se debe hacer esas actividades de la psicología. Primero evaluación, luego diagnóstico y terminamos con un plan de intervención dependiendo del área donde estemos trabajando. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es la competencia. Yo tengo que demostrar idoneidad frente a lo que yo hago. Yo no puedo estar improvisando. Entonces es importante que nosotros podamos no solo demostrar esas competencias desde lo escrito, desde las certificaciones que nos dan en las universidades, sino que realmente nosotros tengamos conocimiento de lo que estemos haciendo. Y aquí comienzan a unirse los principios y que actuemos de una manera responsable. ¿Listo? Nosotros asumimos toda la responsabilidad. Hay unos términos que a veces se hablan en jurídica y es lo que tiene que ver con atribución interna y atribución externa. ¿A qué hace referencia a estos términos? La atribución interna es que yo me hago responsable de todo lo que yo hago. Por el contrario, cuando hablamos de atribución externa, todo lo que me sucede o sucede a mi alrededor es culpa de otros y yo no asumo esa responsabilidad. Otro principio que debemos tener muy en cuenta son los estándares morales y legales. Y con eso yo iniciaba esta charla. Y es, hay que saber en qué contexto estamos. Lo que moralmente era aceptado hace 50 años o menos años, en este momento puede ser no aceptado. Y yo tengo que conocer el contexto legal. Esto va cambiando, es cambiante y esto se da de acuerdo a las necesidades de un contexto. Hay otro principio universal que hemos identificado que hay que tener mucho cuidado y es los anuncios públicos. Como psicólogo, yo estoy en la obligación de hacer anuncios de lo que tengo soportes. Yo no puedo comenzar arbitrariamente a darme títulos que no tengo, ¿listo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso presente. Eh, a estudiantes de pregrado, seguramente están acá en este espacio, entonces muchas veces uno ve que están en sus prácticas profesionales y entregan algún informe y en el informe escriben psicólogo en formación. Pues resulta que ahí con eso estaríamos faltando la verdad, porque no son psicólogos en formación, ¿listo? Son estudiantes de psicología. Cuando nosotros hablamos de un psicólogo en formación, es aquella persona que tiene su título, ¿cierto? Que se lo dio una universidad, tiene su acta de grado y tiene su tarjeta profesional. Entonces, esos son psicólogos, es decir, aquellas personas que están haciendo un posgrado, que están haciendo un diplomado, pero que ya cuentan con esta condición. Entonces, es importante que nosotros manejemos muy bien esos criterios. Pero peor aún, que hemos identificado muchas veces en el contexto, que hay veces nos queda fácil unir posgrados o diplomados que hemos hecho. Entonces resulta que soy psicólogo, hice un posgrado en neuropsicología, hice otro posgrado en psicología forense y a la hora de que me estoy presentando, entonces digo que soy neuropsicólogo forense. Lo uní de una vez. No, ahí estoy faltando a la verdad. ¿Listo? Yo debo presentarme como psicólogo, debo presentarme como especialista en neuropsicología y también debo presentarme como especialista en psicología forense. Entonces no podemos unir arbitrariamente eso. El ejemplo más sencillo, yo puedo estudiar psicología, pero también puedo estudiar derecho. Eso no me hace psicólogo jurídico, eso me hace abogado y psicólogo, ¿listo? Otro de los principios importantes es las relaciones profesionales. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando con personas de diferentes ciencias, de diferentes áreas.
Y la recomendación es estar abierto a compartir con estas personas. No podemos pretender desde la psicología explicar todo lo que está sucediendo con las personas y lo que está sucediendo en el mundo. Es necesario interactuar con otros profesionales. También es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos está basado en un principio que se denomina principio de beneficencia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre velamos por el bienestar de nuestros usuarios o por el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, como les decía, es responsabilidad de nosotros todo lo que le suceda a estas personas en esa relación que se da psicólogo-usuario o en el caso del psicólogo clínico con sus pacientes. También es muy importante revisar cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar. Cuando yo les decía a ustedes, mi enfoque teórico es cognitivo-conductual, sería irresponsable que yo utilizara técnicas o instrumentos de corte proyectivo cuando no estoy formado desde esa escuela. Entonces ahí yo ya comienzo a perfilarme. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que yo debo utilizar? Si voy a aplicar instrumentos, tengo que saber de psicometría, tengo que conocer los instrumentos de recolección de información, saber si esos instrumentos están validados por lo menos en población colombiana, cuando estoy aplicando acá en Colombia, en población mexicana, en población española, o si están validados para determinada población. Pero resulta que, ¿qué encontramos? Que hay veces de manera irresponsable utilizamos ciertos instrumentos y el psicólogo ni siquiera sabe cómo se califican. Entonces, primero los utiliza y luego mira a ver cómo se pueden calificar. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso. En muchas de los programas de psicología, ustedes van a ver asignaturas de corte de psicometría o asignaturas de medición y evaluación, y precisamente esas son las que nos dan el soporte para que nosotros podamos identificar cuáles serían las estrategias de recolección de información más adecuadas en un contexto y para unas personas en específico. Otra cosa que es muy importante acá es tener en cuenta la investigación con participantes humanos, y aquí voy a unir la última que habla del cuidado y el uso de animales. Es muy importante, o sea, nosotros tenemos que saber qué implicaciones tiene realizar investigaciones. Y más aún cuando en los últimos años se ha generado una mayor sensibilidad frente al entorno, frente al medio ambiente, frente a los animales. De hecho, ya nosotros vemos que hay personas que ya no utilizan el término animal, ¿cierto? O mascota, sino es un miembro más de la familia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que estar actualizados con las implicaciones que tiene hacer investigación con participantes humanos y realizar investigación con animales. Finalmente, ahí encuentran ustedes otro principio que es clave, que es importante, es el principio de la confidencialidad. Y aquí se nos abre un espectro y es, bueno, ¿qué pasa con el secreto profesional? En Colombia existe la Constitución Política, es la norma de normas, y aparece un artículo que es el artículo 74 que dice, el secreto profesional es inviolable. ¿Qué quiere decir eso? No hay excepciones para violar el secreto profesional. Se pueden dar unas condiciones que si yo tengo la autorización de mi paciente o mi usuario, yo puedo revelar información, pero es con el permiso de esta persona, ¿listo? Generalmente uno hay veces pregunta en otros contextos, ¿qué excepciones hay para violar el secreto profesional? Y la gente recita, cuando está en peligro mi vida, cuando está en peligro la vida de mi paciente o de mi usuario, cuando se están vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando me lo solicita la autoridad competente. Y resulta que no existen excepciones para violar el secreto profesional. Ese párrafo que yo les acabo de recitar a ustedes, yo recomiendo que lo incluyan en los consentimientos informados. Y es, si en esta relación psicólogo, terapeuta, perdón, psicólogo paciente, ¿listo? O psicólogo usuario, yo identifico que su vida está en peligro, que mi vida está en peligro, yo estoy en la obligación de activar la ruta de atención.
Si yo identifico que se están vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes, es mi obligación activar esas rutas de atención y acudir a las autoridades competentes. Pero yo no puedo violar el secreto profesional. De ahí que sea tan importante el consentimiento informado. Resulta que ha habido una tendencia en algunos países en Latinoamérica a no crear sus propios consentimientos. Lo que hacen es utilizar consentimientos que ya están y lo que hacen es cambiar el logo de la institución y todo, cambian algunas palabras y comienzan a utilizar ese consentimiento. Es decir, estamos cayendo en un plagio. Entonces, muy lo que a veces me llama la atención y es que nosotros como profesionales de la psicología desconocemos nuestros derechos. Cuando uno desconoce los derechos, pues es muy difícil poder entrar a exigir ciertas cosas cuando yo no los tengo claros. Entonces, acá solo les presento algunos de los derechos que son más importantes y más relevantes y que es importante que nosotros los tengamos presentes en el ejercicio de la profesión. Primero, ser respetado y reconocido como un profesional científico. Aquí yo quiero hacer una precisión y es que el respeto no se exige, el respeto se gana. Entonces, clave que realmente nosotros seamos respetados, pero pues con base en las actividades que realizamos y con base, ¿cierto? En todo ese aporte desde la evidencia, desde lo científico. Otro de los derechos es recibir protección por parte del empleador que garantice nuestra integridad física y mental de acuerdo con las funciones desempeñadas. Pero ¿qué hemos encontrado en la realidad? Que nosotros nos preocupamos por la salud mental de todas las personas. Yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes allá la piensen, y es, ¿quién se preocupa por la salud mental de nosotros los psicólogos? Eso es clave, eso es importante, ¿cierto? Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, de ahí de que tenemos que comenzar a buscar redes de apoyo, diferentes estrategias, ¿listo? Que aporten a mi bienestar y a mi salud mental. Otro de los derechos como psicólogo es ejercer la profesión dentro del marco ético vigente. Tengo que conocer las normas, tengo que conocer las leyes. Yo escucho a algunos colegas que dicen, pero es que yo no soy abogado. Pero si usted se está moviendo en un contexto donde está trabajando de pronto con víctimas de violencia intrafamiliar, de delitos sexuales, pues es necesario que yo conozca ese contexto. Es mi responsabilidad. Pero la primera ley que yo debo conocer es la ley que rige el ejercicio ético de la profesión en el país donde yo estoy ejerciendo. Eso es lo primero que debemos hacer. Proponer innovaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En Colombia contamos con diferentes comisiones a nivel de funciones públicas, a nivel del Estado, donde los psicólogos están haciendo propuestas en los diferentes programas que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con la enseñanza que se están dando a nuestros niños, niñas y adolescentes. La semana pasada en el Senado de la República presentamos, en cabeza de un senador de la República, presentamos una ley que tiene que ver con la formación en competencias socioemocionales para nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que hemos identificado que están siendo vulnerables y que se han aprovechado de ellos en diferentes contextos. Otro de nuestros derechos es contar con el recurso necesario para el adecuado desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando como psicólogo yo llego a una institución, ¿cierto? A ejercer la profesión, es necesario que esa institución, esa empresa, me dé los recursos necesarios para que yo pueda desarrollar un trabajo adecuado. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta. No podemos estar esperando que nos den una hoja original y nosotros vamos y sacamos fotocopias en el caso cuando estamos aplicando pruebas y eso. Entonces, no podemos utilizar fotocopias, tiene que ser material original. Entonces, hay que seguir unos principios para evitar tener algún inconveniente. Algo muy curioso es que muchos colegas no saben cuáles son sus derechos. No sé en sus países, pero acá en Colombia a uno le pregunta a un niño de 8 años cuáles son sus derechos y él lo sabe, él lo recita. ¿Listo?
Pero tienen un problema los niños y es que ellos saben sus derechos, pero no saben sus deberes y obligaciones. En psicología que he identificado que es muy curioso, que nosotros no sabemos a veces ni los derechos, mucho menos los deberes y obligaciones. Entonces les voy a compartir esa información. Uno de nuestros deberes y obligaciones, ojo, no es que yo pueda decir hoy sí lo utilizo, mañana no, es obligación guardar completa reserva sobre las personas, las situaciones, instituciones donde nosotros vamos a hacer una intervención. ¿Listo? Es importante que nosotros manejemos esa información. Y resulta que muchas veces en estos espacios estamos presentando información de una persona con nombres propios y todo eso, cuando tenemos por deber proteger la intimidad de esas personas. Debo responsabilizarme de toda la información que el personal auxiliar pueda revelar sin previa autorización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros somos psicólogos profesionales, podemos contar con asistentes o inclusive con otros psicólogos que están en nuestro equipo de trabajo. Si alguno de ellos llega a filtrar información, nosotros somos los responsables de esa situación. Entonces tenemos que velar por cuál es el manejo que se le va a dar a la información. Y en el caso en el que hay muchas personas que van a tener acceso a la información, en el consentimiento informado, yo debo decirle a mi usuario o a mi paciente de esa situación para que él sepa qué personas más van a tener acceso a la información. Es necesario llevar un registro de todas las historias clínicas, en el caso de psicología clínica, de la salud, pero también llevar un registro de todos los informes que presentamos desde otras áreas. Esos informes deben estar en un sitio cerrado, adecuado, con la debida custodia. ¿Listo? Algunas personas atienden desde su casa y la pregunta es, ¿cómo hago yo para garantizar que esa información no se va a filtrar? ¿Qué cuidado yo tengo en esa información? Entonces, recomendaciones. Si yo estoy utilizando un computador para hacer, no sé, ahorita se me ocurre telepsicología, pues es un computador que solo va a estar diseñado para eso. No es el computador de mi casa donde ingresa mi esposa, donde ingresan mis hijos. No, es importante que yo vele por el cuidado de esa información. Otros deberes, llevar registro escrito que se pueda sistematizar. Y mire, aquí vuelve a aparecer algo, guardar el secreto profesional. ¿Sí ven? Entonces yo les pido el favor a ustedes, si tienen algún documento que diga que se puede violar el secreto profesional, por favor me lo envían, que yo estoy abierto a aprender todo este tipo de frases, ¿cierto? De comentarios que hace. Pero miren que por lo menos la Constitución, que es la ley de leyes, la ley 1090 del 2006, que es la que regula el ejercicio profesional de nosotros, en muchos apartados está diciendo hay que guardar el secreto profesional. Y si lo ven que no es opcional, nos está diciendo es su obligación cumplir las normas vigentes. Aquí hay algo muy importante y es respetar principios y valores que sustentan las normas éticas. Eso es clave. Yo no puedo estar de acuerdo con la ley, ¿cierto? Porque pues las leyes pueden tener vacíos y todo ese tipo de cosas. Pero la ley está ahí. Y mientras la ley esté vigente, nosotros tenemos que acatar la norma, acatar la ley. Ahora viene prohibiciones. Creo que ya les adelantaba algo cuando les hablaba de los principios. Una prohibición es anunciar o hacer anunciar la actividad profesional como un psicólogo publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer resultados en la curación o en cualquier otro o caer en cualquier otro engaño. Si llega un padre de familia, una mamá, y dice, mira, es que mi hijo está consumiendo sustancias y uno, no hay problema. En 4 sesiones solucionamos ese problema. Pues ustedes saben que nosotros no podemos llegar a comprometernos con esos tiempos. O sea, lo estaríamos haciendo de manera irresponsable. Ahora vienen prohibiciones otras. Mire, vuelve a aparecer el secreto profesional. Está prohibido revelar el secreto profesional. Otra prohibición es omitir o retardar el cumplimiento de actividades profesionales.
Si yo me comprometo a entregar un informe, a hacer una evaluación en determinado tiempo, tengo que respetar esos tiempos. Si yo no cumplo con esos tiempos, por lo menos acá en Colombia, eso es considerado una falta ética. Solicitar o aceptar prebendas o beneficios indebidos para realizar ciertas actividades. Aquí, por lo menos en Colombia, en el último año o 2 años, se nos ha venido incrementando una problemática y es los certificados para que las personas puedan llevar sus animales o sus mascotas en aviones o en otros servicios de transporte. Y resulta que le ha parecido muy fácil a los psicólogos comenzar a vender ese tipo de certificados sin haber hecho previamente una evaluación, un diagnóstico y una intervención de esta persona. Otra prohibición que nos tienen es realizar actividades que contravengan la buena práctica profesional. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y es, desde psicología, si hay algo o alguna actividad que no está aceptada por la comunidad científica y yo no puedo explicarlo desde la evidencia, puedo estar siendo sancionado por los tribunales de ética por una mala práctica profesional. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Los principios generales del Código Ontológico y Bioético. Ya les decía, yo debo informar a los organismos competentes si identifico la violación de algún derecho. Pero antes de informar a los organismos, en el consentimiento informado, yo tengo que informarle a la persona que esa es una obligación mía, que es un deber mío. ¿Listo? Entonces, si yo identifico alguna situación que pueda vulnerar derechos, pues es mi deber informarlo. Pero primero tengo que hablarle a mi paciente, a mi usuario. Tengo que respetar los criterios morales y religiosos del consultante. Yo no puedo entrar a imponer lo que a mí como psicólogo me parece que es bueno o que es malo. ¿Listo? Y más basado en ideologías filosóficas o en aspectos religiosos. No podemos discriminar a usuarios por sexo, edad, raza, posición religiosa. Y aquí hay uno que es muy importante, hay que tener mucha cautela, prudencia y criticidad en los informes escritos. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar que nosotros no podemos rotular a las personas. Entonces nosotros no podemos decir, esta persona es un esquizofrénico. No, porque los psicólogos hablamos en términos de probabilidad, no en términos de certeza. Entonces lo que se espera de un informe es que yo diga que la persona presenta signos y síntomas asociados a esquizofrenia según el DSM. Eso se esperaría. Entonces yo no estoy hablando desde el sentido común, ¿listo? Mire, vuelve y aparece, guardar secreto profesional. Dice, hay casos excepcionales para revelar información a terceros. Ojo con esto no me está diciendo que yo puedo violar el secreto profesional, sino que hay unos casos excepcionales. ¿Qué casos excepcionales? Cuando me lo solicita una autoridad competente. En el caso de una de las áreas donde yo me muevo, que es la psicología forense, pues a nosotros hay una autoridad competente que nos solicita que evaluemos a una persona, que hagamos una evaluación psicológica forense. Producto de esa evaluación, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico y vamos a hacer un informe, que es un informe pericial, y lo vamos a hacer público. Eso es lo que le informamos a la persona. Una autoridad competente me solicitó que evaluara un ejemplo, si es una víctima, que evaluara daño psicológico. Entonces yo voy a evaluarla si usted autoriza y pues el informe yo lo voy a presentar en juicio, es decir, va a ser de carácter público. En otros momentos también cuando hay una persona que presente una incapacidad física o mental, en el caso de niños o niñas por inmadurez psicológica, pues por obvias razones esa información se la entregamos a terceros, a sus padres. ¿Listo? Deberes o obligaciones del psicólogo: utilizar un material psicotécnico adecuado, movernos solo en el campo de conocimiento de nosotros. Si yo desconozco un campo o una actividad, pues puedo remitirlo a otro colega o profesional. Miren lo que les decía, no podemos rotular a las personas. No podemos decir, es que es un paranoico, es que es un esquizoide. No, la forma de escribir en los informes, como les decía, la persona presenta signos y síntomas asociados a, pero no podemos rotular precisamente por lo que les decía a ustedes.
Hablamos en términos de probabilidad, no en términos de certeza. Siempre comunicar al usuario las intervenciones que se realizarán. También tenemos deberes con otros colegas y profesionales, y esto también es grave porque constantemente estamos viendo personas que desacreditan a otros colegas, que desacreditan a otros profesionales. Yo no puedo entrar a intervenir un procedimiento ya iniciado, ¿listo? Y cuando trabajo en una clínica o en una empresa, pues ese trabajo colectivo no me excluye de responsabilidad. Tengo que manejar el secreto profesional. Ojo con este apartado. El uso del material psicológico. Los test psicológicos son de uso exclusivo de los psicólogos. No otros profesionales no pueden utilizar los test psicológicos. ¿Listo? Y el psicólogo tendrá mucho cuidado, mire que vuelven a hacer énfasis con la presentación de resultados. Aquí les quiero compartir de pronto algunas, ya para ir finalizando, algunas estadísticas. En Colombia existen varios tribunales de ontología y bioética, pero el tribunal que más quejas recibe es el tribunal de la capital, de Bogotá. Es el tribunal que más quejas recibe. Y yo quiero hacer una precisión. No es que acá en Bogotá, en Colombia, los de la capital sean los menos éticos. No, simplemente es porque hay más universidades, porque hay más conocimiento por parte de los pacientes y de los usuarios. La ocupación de la persona que coloca quejas. Si ustedes ven ahí, las personas que más colocan quejas son papá y mamá frente al actuar del psicólogo. ¿Por qué? Porque hacemos promesas, porque no utilizamos el consentimiento informado, porque las estrategias de evaluación no son las adecuadas, porque los métodos de intervención no son coherentes con el diagnóstico que encontré. Entonces es importante. Algo acá, pero no es para que se asusten. Y les voy a dar la explicación del por qué. Una de las áreas que es mayormente investigada, o bueno, los psicólogos que son más investigados por faltas éticas es de psicología clínica, seguido por psicología jurídica y forense. Esto tiene una explicación. No es que los clínicos sean los menos éticos, sino que por lo menos en el país un 60% de los psicólogos están en el área de clínica. ¿Listo? En psicología jurídica y forense, ¿por qué es tan alto también el número? Porque todas las actividades que nosotros realizamos son públicas, porque las llevamos a un juicio y en ese juicio va a haber una contraparte. Entonces, vamos a estar expuestos a esa situación. ¿Qué es donde más cometemos errores los psicólogos? En el principio de autonomía. No aplicamos consentimientos informados, no le damos suficiente información a las personas para que tomen decisiones. Las personas tienen que tomar decisiones y ahí estarían aplicando ese principio de autonomía. ¿Listo? El principio de beneficencia, tenemos que siempre buscar el bienestar de las personas, la veracidad. Eso es clave. Tenemos que darle información a las personas adecuada. Ahora, frente a sexo, entonces son más investigadas las mujeres que los hombres. Aquí quiero hacer una precisión. No es que las mujeres son menos éticas que nosotros. Por lo menos acá en Latinoamérica hay un fenómeno y es que uno entra a un salón de clase de psicología y hay 30 personas. De esas 30, 25 son mujeres y 5 son hombres. Entonces es por esa proporción que se presenta este tipo de información. A los psicólogos que se desempeñan sin la debida formación, ¿de qué se les acusa? Redactar informes sin las técnicas establecidas, lo que puede llevar a una falta de credibilidad, presentar conclusiones o diagnósticos sin evidencia científica, presentar en los informes procedimientos que no realizaron. Miren, acá es muy fácil encontrar que todos los informes que entregan los psicólogos cuando uno dice cuál fue la técnica de recolección de información, hablan de una entrevista semiestructurada. Y nosotros, bueno, y no hay una entrevista informal, no hay una entrevista estructurada, todos los informes dicen eso. Y lo peor es que de esos informes que entregan los psicólogos, hay muchos que tienen una alta coincidencia entre informes. ¿Qué quiere decir eso? Que cogemos un informe como una plantilla y comenzamos a evaluar diferentes personas y lo único que cambiamos es la fecha, el nombre, la edad, sexo. Entonces hay que tener cuidado con esta situación. También de qué nos acusan.
no utilizar protocolos debidamente reglamentados, formular conclusiones que no son potestativas de nosotros. En el caso del área de psicología jurídica y forense, es que la persona es una víctima. No, el que define si es una víctima es el juez. O es que la persona es un agresor. No, eso lo define el juez, no el psicólogo. No estar preparado para argumentar informes. Llevar a cabo procedimientos de evaluación sin el debido consentimiento informado. Y lo peor y lo más grave, no guardar el secreto profesional. ¿Listo? Entonces, a partir de este panorama, lo que yo quería en este espacio era presentarles a ustedes una introducción frente a esos aspectos que debemos manejar desde la ética, desde la psicología, hacerles algunas recomendaciones para que no se vayan a meter en problemas. Hay con algo que yo cierro y es, cuando yo estaba en los tribunales, yo identificaba que muchos de los psicólogos que eran investigados no tenían la intención de causar daño. Simplemente desconocían muchas de las cosas de las que estamos hablando acá. Entonces, no siendo más, quiero agradecerles a ustedes por su atención y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, doctor José Raúl Jiménez. Excelente. Vamos a empezar la fase de preguntas y respuestas. Y para ello tienen un apartado que es de preguntas y respuestas, el cual vamos a seguir según orden de interés. Yo lo que les sugiero es que verán que hay un tic con un dedo así. Por favor, le dan la pregunta que les interese y según como las que tengan más votos, pues eso vamos a leer hasta dentro de 20-25 minutos. ¿De acuerdo? Así que les animo a que lean las preguntas y las voten. La primera, Raúl, es de Cristian Hernández, que pregunta ¿cómo activar una ruta de atención adecuadamente sin violar el artículo 74? Listo. Algo que es importante, yo lo mencionaba, es cuando yo tengo el primer contacto con un paciente, con un usuario, sea niño, niña, adolescente o sea un mayor de edad, entonces lo primero que uno debe diligenciar es el consentimiento informado. ¿Listo? En ese consentimiento informado, yo le explico a la persona que si yo identifico que se está vulnerando algún derecho, en el caso de niños, niñas y adolescentes, en Colombia hay una institución. Si yo identifico que se le están vulnerando derechos a niños, niñas y adolescentes, es mi deber activar la ruta de atención. Entonces, frente a ese caso específico, yo le informo a la persona antes de obtener cualquier información de la misma que frente a esas situaciones estaría activando las rutas de atención. Aquí hay algo muy importante y es que hay veces como psicólogos me llegan casos, un ejemplo, de un delito sexual y yo no sé qué hacer. Entonces, como psicólogos debemos tener la competencia, estar preparados para poder identificar esas situaciones y saber a qué institución debo remitir, en qué momento y cuál es el procedimiento. Eso es importante, o sea, lo que pasa es que no podemos generalizar. Hay algo que siempre yo les digo a mis colegas es trabajar en psicología. El ejercicio de la profesión no es una receta de cocina. ¿Cierto? Cada caso es específico. Dos personas pueden llegar por un delito de violencia intrafamiliar, pero son casos independientes, o sea, tenemos que manejar un criterio que es las diferencias individuales. Entonces, acá es muy importante la competencia, la formación del psicólogo para hacer un adecuado enrute frente a todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de justicia o cuando veo que no es de mi competencia, poder remitir a una persona a una institución donde le puedan prestar el mejor servicio. Muy bien. Otra pregunta de Karen Stephanie Martínez Vigoya dice, buenos días. En los casos que se han presentado de estudiantes que aún no están titulados y ofrecen atención gratuita o creadores de contenidos sin estudios en el campo que ofrecen igualmente servicios psicológicos, ¿cómo se está manejando? Creo que no te escuché lo Ah, último, Fermín. sí, sí, hay un problema de internet, de datos. La idea es que, dice, en los casos que se han presentado de estudiantes que aún no están titulados y ofrecen atención gratuita o creadores de contenidos sin estudios en el campo que ofrecen igualmente servicios psicológicos, ¿cómo se está manejando? Listo, mira, acá hay una situación y es que una persona que no tenga título, que no tenga su acta de grado, que no tenga tarjeta profesional,
no puede ofertar estos servicios. Cuando los estudiantes están en pregrado, realizan una práctica profesional, pero es asesorado por un profesional. Ellos solos no pueden ofertar los servicios. En el caso específico de Colombia, cuando se dan este tipo de situaciones y se tienen conocimiento, hay que oficiar a un estamento que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Porque puntualmente las personas que ofrecen esos servicios y no tienen la condición de psicólogos están cayendo en algo y es una estafa. ¿Listo? Porque están ofertando algo de los cuales no tienen la competencia, no están formados y pueden causar mucho daño a las personas. Entonces, hay comentarios que no son los más apropiados. Uno muchas veces escucha a personas hablar desde el sentido común y decir, es que todos nosotros tenemos un psicólogo adentro. O sea, algo así como poseído por un psicólogo, es algo complejo, pero no, o sea, nosotros no podemos actuar de manera irresponsable y precisamente es el desconocimiento que la gente tiene de la formación que nosotros tenemos como psicólogos. Entonces, muchas veces les es fácil atribuirse actividades o funciones que no corresponden con la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y son personas pues que lo máximo que pueden dar es un consejo, pero resulta que pues uno no estudia toda una carrera, no hace posgrados en el área de psicología para dar consejos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos criterios. Muchas gracias. Muy completa la respuesta. Otra pregunta de Aneidi Oliveros. Dice, es decir, para poder aplicar instrumentos de evaluación de los que habla, ¿los estudiantes de psicología deben formarse a nivel académico para poder aplicarlos? Y si fuera así, eh, aquí está, la pregunta se me ha ido, ¿qué tipo de curso o especialización se debe hacer para estar habilitados para presentarlos? Listo, acá hay algo muy importante y desde el mismo pregrado. Yo les decía que desde el mismo pregrado los estudiantes tienen unas asignaturas que están asociadas a psicometría que tienen que ver con diseño y validación de pruebas. ¿Listo? También ven otras asignaturas como medición y evaluación. Aquí es importante saber cuáles son los constructos de evaluación que nosotros medimos desde psicología. Un ejemplo, personalidad. Entonces, ese puede ser un constructo de evaluación. Entonces, es importante saber cuáles son los instrumentos que nos permiten evaluar ese tipo de constructo, cuáles son las dimensiones que yo estoy evaluando, por lo menos frente a personalidad. Internacionalmente se maneja mucho el MMPI, se maneja el 16PF. El 16PF es una prueba que evalúa 16 rasgos de personalidad. Entonces el psicólogo tiene que tener conocimiento, ¿qué es eso de la personalidad? ¿Qué es ese constructo? ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que están evaluando? Y lo que es más importante es saber si ese 16PF que yo aplico, esa versión del 16PF, realmente corresponde a la población a la que yo le voy a aplicar. ¿Listo? O sea, yo no puedo aplicar instrumentos que están diseñados para adolescentes a personas adultos mayores. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento en psicología del desarrollo, saber cuál es el instrumento más adecuado, si ese instrumento ha estado, tiene baremos del país donde se está aplicando. Entonces es importante que nosotros por responsabilidad conozcamos eso. Eso en pregrado. En posgrados, cuando ustedes entran a hacer un posgrado, en diferentes temáticas o áreas, psicología educativa, psicología jurídica, psicología organizacional, pues les van a ustedes a enseñar cuáles son los constructos que se están evaluando desde cada una de esas áreas y cuáles son los instrumentos más adecuados. Entonces, si nosotros miramos, es una formación que es permanente, que va de la mano, porque es que nosotros no podemos hablar desde el sentido común, no podemos improvisar. Todo lo que lo hacemos es producto de una evaluación. Y si ustedes me lo permiten, yo creo que el éxito de muchas actividades psicológicas que uno hace es la evaluación. Son los métodos que nosotros utilizamos para realizar esas evaluaciones. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas por orden de interés. Repito que sigo los likes de cada una de las preguntas. Óscar Esteban Rodríguez pregunta, ¿el uso de terapias que carecen de evidencia científica, tomándolo bajo una mirada de ciencia fáctica, tienen repercusiones? Dice, me explico. ¿El uso de terapias con enfoques epistemológicos de corte no fáctico tienen consecuencias ante el COLSIC?
Listo. Frente al Colegio Colombiano de Psicólogos, nosotros no satanizamos algunas prácticas. ¿Listo? Lo único que se solicita es que si el psicólogo utilizó determinada actividad de intervención y hay una queja por parte del paciente o los familiares, pues entramos a investigar cuál fue la técnica que utilizó. Y lo que esperamos es que este psicólogo nos hable de la evidencia científica de esa técnica. Si la técnica no está avalada por la comunidad científica y dependiendo lo que el psicólogo haya utilizado, como lo haya utilizado y sobre todo el daño causado, entonces este puede ser sancionado por los tribunales de ética y deontología del país. Muchas gracias. A Daisy Ávila, una pregunta que también tiene muchos likes. Supongo que son de estudiantes que están en proceso de ser psicólogos y psicólogas. Dicen, ¿en qué campos podemos ejercer con el título de psicólogo? Bueno, por lo menos en Colombia, cuando una persona se gradúa de pregrado y recibe el diploma y el acta, puede trabajar o puede ejercer la profesión en los campos de la psicología en los cuales haya sido formado. Aquí en Colombia no es obligatorio que las personas hagan una especialización o una maestría para poder ejercer, por ejemplo, en áreas de clínica. ¿Listo? La persona con su título de pregrado puede ejercer. Lo que se espera es que, de acuerdo a las actividades que realice, pues cada vez nosotros nos vayamos profesionalizando más, seamos más competentes frente a la actividad que estamos haciendo y por eso la importancia de hacer diplomados, de hacer especializaciones, los máster que se están haciendo en el Instituto Raymond Gaja. Es importante que nosotros podamos siempre buscar o tener como propósito la cualificación permanente de nosotros. Recuerden que la psicología y todo lo que se están dando en el mundo es cambiante y pretender que las estrategias o técnicas que se utilizaban hace 20 años todavía las podemos utilizar, pues en ciertos casos, pero lo que yo les recomiendo es estar actualizados de lo último que se está utilizando porque es que la generación de nuestros adolescentes o de nuestros adultos de hace 20 años no es la misma con la que estamos trabajando ahora. Muchísimas gracias, Raúl. Otra pregunta, Lady Tatiana Betancourt, dice, si un paciente viene a mí porque no se entendió con su psicólogo, ¿no puedo atenderlo porque viene un profesor ya iniciado o se refiere a que debo iniciar el proceso desde cero? Listo. Acá la situación y lo que nos dice la ley es que yo no puedo intervenir en un proceso iniciado y que está vigente. Para que yo pueda intervenir, tengo que tener la certeza que la persona ya no está acudiendo al otro psicólogo, que ya no hay ningún tipo de relación y yo puedo entrar a intervenir. Pero hacerlo en paralelo no. Es que estoy yendo con un psicólogo y yo quiero que usted también me ayude y que usted también por favor me diga qué debo hacer y que usted me pueda intervenir y que me haga recomendaciones. No, eso es lo que se solicita. Tiene que haber respeto entre los profesionales. Entonces, si un paciente acude a mí precisamente para obtener ese tipo de servicios, yo tengo que tener la certeza que no está asistiendo a otro psicólogo y que pues si estaba asistiendo, terminó ese tipo de relación con ese profesional y que ya yo solo me voy a dedicar a esta persona. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas, aún nos quedan unos 9 minutos. Diana Paula Pazarro, perdón, Parrado, dice, buenos días, gracias por su información compartida. Quisiera preguntar, ¿hay un banco de test psicológicos a disposición de los profesionales? Sí, o sea, desde las mismas universidades, pues acá yo trabajo en varias universidades, en una de ellas es la Universidad Católica de Colombia. Nosotros contamos con un laboratorio de psicología y en ese laboratorio de psicología en este momento tenemos más de 150 pruebas que evalúan diferentes constructos. Entonces, tenemos esas bases de datos, son bases que son públicas, que nosotros las compartimos con las personas y ellos ahí van a tener acceso a qué tipo de pruebas hay, qué constructos son los que evalúan, para qué población están diseñadas, es como los datos mínimos que deben tener estas bases de datos,
pero sí desde las universidades nosotros encontramos estos espacios para que las personas puedan acudir a las diferentes instituciones, para que puedan entrenarse en la aplicación de las mismas pruebas, para que aprendan a evaluarlas y todo esto. Entonces sí se cuenta con esto en el Desde país. aquí en el chat. Muy bien. Otra pregunta de Nelly Franco dice, ¿cómo podemos crear nuestro propio consentimiento informado? Entiendo. Listo. Bueno, en los diferentes países, entonces, cuando estamos hablando de los colegios, el Colegio Oficial de España, el Colegio de México, el Colegio Colombiano de Psicólogos, se han diseñado una serie de documentos que le permiten a nuestros profesionales diseñar sus propios consentimientos. En Colombia hay dos doctrinas que son muy importantes y van de la mano y es la doctrina 2 y la doctrina 3 del Colegio Colombiano de Psicólogos. Una hace referencia al secreto profesional, porque están ligados, y la otra hace relevancia o se dirige a cómo construir un consentimiento informado. ¿Cuáles son los criterios que debe tener un consentimiento informado? Y resulta pues que acá en Colombia nosotros manejamos más de 19 criterios en lo que debe tener los consentimientos informados. Entonces es importante pues conocer desde su país cuáles son los documentos que nos están diciendo. Primero, cómo se maneja el secreto profesional. Y segundo, cómo es el consentimiento informado. Mire que frente a esto, eso difiere de un país a otro, cambia. Por lo menos en otros países se habla del consentimiento y se hablan del asentimiento. ¿Listo? En Colombia se hablan de tres tipos de consentimiento. Se habla de un consentimiento asistido, de un consentimiento legal y de un consentimiento pleno. Un consentimiento pleno lo da aquella persona mayor de 18 años que no haya evidencia de que presente alguna deficiencia cognitiva. Un consentimiento asistido lo dan aquellas personas que están entre los 12 y los 18 años y que para el contexto colombiano son considerados adolescentes. Y un consentimiento legal lo dan los padres o representantes legales de aquella persona que en Colombia es menor de 12 años, porque para la ley 1098 del 2006, que tiene que ver con el Código de Infancia y Adolescencia, los menores de 12 años son considerados como niños o niñas, de los 12 a los 18 adolescentes. Y ya de los 18 en adelante, pues ya se hablan de adultos. Muy bien. Ahora lanzo una pregunta desde Facebook Live. Dice, es Laura Reyes que pregunta, ¿qué tanto desarrollo en términos de procesos hay en el resguardo y almacenamiento de la información de los entrevistados desde la psicología organizacional? ¿Qué piensa en cuanto al manejo de información, ese tipo de procesos de selección de personal, por ejemplo? Listo, aquí hay algo importante, muy buena. Todas han sido muy buenas las preguntas. De verdad que están mejores las preguntas que Excelentes, mi excelentes intervención. todas. Muy bien. Miren que desde el área de psicología organizacional es clave, como lo decía la ley, la custodia de la información. ¿Listo? El psicólogo organizacional es responsable de toda la información que él maneja, de las pruebas que aplica, de los resultados. El psicólogo, ¿qué es lo que hace público? Presenta un informe, si estamos hablando de selección de personal, pues él presenta un informe de las personas que cumplen con los criterios de acuerdo al perfil que se elaboró. Entonces eso es lo que presenta, pero él tiene que velar por la información que está contenida en las pruebas, en las entrevistas, no puede revelar esa información. Lo que se les ha dicho acá en Colombia, no sé si se vive en Latinoamérica o en España, aquí hay una frase célebre en las organizaciones y es que la gente va a una empresa, le aplican una serie de pruebas y hay una frase que los psicólogos utilizan y es, no nos llamen, que nosotros los llamamos. Y con eso, pues le estarían vulnerando un derecho a la persona. Peor aún, cuando la persona dice, yo quiero saber cómo me fue, cuáles fueron los resultados de las pruebas que ustedes me aplicaron. Y hay psicólogos que contestan, por políticas de la empresa no le puedo dar esa información. Están vulnerando el derecho de la persona porque es que la persona es el dueño de esa información y como dueño de la misma, pues él tiene derecho a saber cómo le fue en esas pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se espera es que el psicólogo
mantenga esta información en un lugar cerrado, con la respectiva, voy a utilizar un término muy jurídico, con la respectiva cadena de custodia. O sea, yo tengo que proteger a la persona a la que yo estoy evaluando, independiente del área en la que esté. Entonces, como psicólogo jurídico, perdón, organizacional, no estoy habilitado para hacer pública esa información, para entregársela al presidente de la institución, de la empresa. No, yo le entrego informes de las personas a las cuales evalué, pero la información y la intimidad de las personas tengo que protegerla. Muy bien. Vamos a la recta final. Hay una pregunta también de Facebook Live que dice, ¿cuál es su opinión al respecto de esta moda en terapias alternativas como las barras, constelaciones familiares o los famosos coach de vida? ¿Cómo estas terapias alternativas son reguladas por la ley si es que existe? Listo. Hay una situación que yo también invito a los colegas y lo voy a hablar desde el respeto. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Entonces yo siempre digo, lo único que uno puede entrar a criticar o buscar acciones de mejora es en lo que yo estoy formado, en lo que yo conozco. Cuando uno muchas veces entra a hablar de un enfoque diferente al de uno y decir que no es el más adecuado, eso es irrespetuoso. ¿Listo? Entonces, hay ciertas actividades que desconocemos, cómo se realizan, cuál es su objetivo. Y como les decía, lo que se hace desde el Colegio Colombiano de Psicólogos es mirar si esas actividades realmente tienen evidencia, tienen un soporte científico y están avalados por la comunidad científica. Si no están avalados por la comunidad científica, entonces el psicólogo puede ser llevado, ¿cierto?, a una investigación e incluso puede ser sancionado por realizar este tipo de actividades que no tienen esa evidencia científica. Muy bien. Nos quedan 3 minutos. Lady Daniela Guerrero dice, ¿cómo podemos o cómo debemos tratar a las nuevas generaciones que no se identifican sin ningún género? ¿Cómo se debe llevar estos casos? Listo, acá hay una situación y es muy importante y es que nosotros tenemos que estar actualizados frente a esa situación, independiente de la generación, del tiempo que yo haya tenido para graduarme, de la edad del psicólogo, de la psicóloga. Es importante que nosotros estemos actualizados frente a esa situación porque no es solo que tengamos la competencia para poder interactuar con ellos, es que podemos entrar en un problema gravísimo y ya no sería tanto desde lo ético, desde lo disciplinar, sino que yo podría estar discriminando y entonces podríamos estar cayendo en algo que tiene que ver con la violación o vulneración de derechos. Entonces tengo que estar preparado para ese tipo de situaciones, tengo que conocer a las personas y recuerden algo, no pierdan el norte. El psicólogo no juzga, ¿cierto? El psicólogo estudia el comportamiento humano. ¿Qué pretendo yo cuando estudio el comportamiento humano? Explicarlo, describirlo, predecirlo con fines de promoción y prevención. Entonces, esa es una recomendación. Tenemos que estar preparados para los diferentes cambios que se den a nivel cultural, a nivel social y en el mundo. Muchas gracias. Y ya la última, ¿eh? Siempre hay un inicio y un final. Y vamos a dejar una de creo que es un estudiante, Karen Ginet, que dice, como estudiantes de una universidad virtual, ¿tenemos las mismas oportunidades que los estudiantes de universidades presenciales? Listo. Acá lo que se espera, por lo menos esto en Colombia no está regulado por el Colegio Colombiano de Psicólogos. O sea, desde acá se mueve todo lo que es gremial con psicólogos, pero también contamos con una institución que se llama ASCOFATSI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Y entonces se comienzan a manejar unos criterios. Entonces, más que sea virtual o que sea presencial, lo que se espera es que esos programas ofrezcan, ¿cierto?, unos lineamientos y le den unas herramientas suficientes a los psicólogos para que puedan ejercer la profesión. De hecho, hay que hacer una diferencia porque uno muchas veces dice educación virtual y resulta que se abren espacios donde el psicólogo está conectado en tiempo con su profesor, con su tutor. Entonces, se llaman reuniones presenciales asistidas por tecnología, que no es lo mismo que lo virtual, ¿listo?
Entonces aquí no depende si es presencial o es virtual, es que el programa que se oferta cumpla con los estándares que se esperan para la formación de los psicólogos en este caso. Bueno, pues hasta aquí he llegado en la serie de preguntas. Muchísimas gracias, Raúl, ¿no? Te tuteo como amigo, porque ha sido fantástico. Te cuento que han sido cerca de 900 personas en vivo, tanto aquí en la sala de, digamos, auditorio virtual, como los que nos han seguido por Facebook Live. Ahí ven los aplausos, los corazones. Gracias a toda la audiencia. De verdad que da gusto, desde México, desde Honduras, desde Colombia, por supuesto, desde España, perdón, de toda Latinoamérica. No acabaría de decir países. Ha sido fantástico. Raúl, no sé si quieres decir últimas palabras para despedirte. También, en nombre del Colsic, ¿qué quieres comentarnos? ¿Qué quieres decirnos? Listo. Fermín, pues muchas gracias por la oportunidad y por abrir estos espacios. Sé que en cabeza del instituto que representas, pues han tenido el compromiso de velar por el bienestar de nuestros psicólogos y es algo que va de la mano con lo que hacemos acá desde el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, agradecerte por estos espacios. Qué lástima que son muy cortos para poder profundizar. Esto hasta ahora es algo muy superficial, pero de verdad que lo hacemos con todo el respeto y el compromiso que merecen los psicólogos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Nuestro interés es poder compartir estas experiencias y que puedan ejercer la profesión de la mejor manera, siempre pensando en el bienestar de sus pacientes, pensando en el bienestar de sus usuarios y que no se me vayan a meter en problemas con los tribunales de ética y ontología. Entonces, desde Colombia, bienvenidos cuando quieran estar. El Colegio Colombiano de Psicólogos, tú lo sabes, es la casa de todos los psicólogos, no solo del país, sino también a nivel internacional. De nuevo, muchas gracias por su atención y un gran abrazo para todos. Gracias, por esas palabras, y a todos invitamos a que sigan la página de Facebook del Colegio de Psicólogos, del Colegio Colombiano de Psicólogos, que siempre hay muchas actividades muy interesantes relacionadas con la temática, y también que sigan nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook Live para estar actualizados en todo lo que hacemos. Gracias y nos vemos muy pronto. Chao, gracias. Gracias, un gran abrazo.